RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida a esta hora a Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Fernando, qué gusto saludarte, muy amable como siempre. ¿Cómo estás? Muy amable, encantado de estar nuevamente esta oportunidad contigo y con todos los que nos escuchan. Vamos a conversar acerca de las perspectivas de la inversión privada en el Perú, ¿no? Y naturalmente quiero partir por lo que hace unos días anunció el propio ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, ¿no?, en su informe macroeconómico multianual. Y no es nada optimista respecto a las inversiones, ¿no? Además, se dice que van a ser el 0% en el presente año. Y entonces, ¿cómo estás mirando justamente en ese plano las perspectivas de la inversión en el Perú, ¿no? Ustedes desde IPE realizan siempre un trabajo muy exhaustivo. Sí, efectivamente. Lo que nosotros observamos es que la inversión privada ha venido desacelerándose muy fuertemente en la primera mitad del año 2022. Hemos tenido un crecimiento de alrededor de 1% en los primeros 6 meses del año, lo cual es bastante bajo, de hecho por debajo de otros países de la región, e insuficiente si queremos recuperar el empleo de calidad que ha sido fuertemente deteriorado a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, ahora las condiciones que se nos presentan para esta segunda mitad del año en realidad son menos favorables. Tenemos ya la confianza empresarial muy deteriorada, viene deteriorada desde hace alrededor de 16 meses consecutivos en terreno negativo, pero a este plano local que genera incertidumbre, debido a la incertidumbre política, debido al incremento de la conflictividad social, debido a las normas laborales que está tratando o que ha pasado el gobierno que van en contra de la inversión privada, también se le añade ahora el factor externo internacional que también se torna negativo, debido a que la alta inflación a nivel global está haciendo que los bancos centrales en todo el mundo estén empezando a subir sus tasas de interés a una tasa incluso más rápido de lo previsto, lo cual frena la economía, ¿no? Esas subidas rápidas de tasa de interés con el objetivo de controlar la inflación finalmente también suponen un ancla para el crecimiento económico. Entonces, esto ha generado, por ejemplo, que el precio de los metales que nosotros exportamos, como el cobre, se hayan tornado más bajos. El cobre ha venido cayendo en lo que viene en el año, los últimos 2 meses, ha caído fuertemente. Entonces, frente a este panorama, en el IPE prevemos que la inversión privada en el segundo semestre del año caería alrededor de 3%, 3.3%, y con eso en realidad estamos previendo un resultado negativo para el año de menos 1.3% de caída de la inversión privada, ¿no? Entonces consideramos que incluso las proyecciones del MEF podrían ser muy optimistas. O sea, estamos ante la posibilidad de un cierre negativo en cuanto a inversiones. Sí, efectivamente. Eso es lo que estamos previendo desde el IPE. Creemos que los fundamentos no dan como para que la inversión privada siga creciendo. Si bien ahora se ha mantenido a niveles positivos, bajos pero positivos, se dan en parte porque ha habido un buen ciclo de precio de los metales que ha permitido compensar un poco la confianza deteriorada en el plano local, ¿no? De hecho, había alguna inversión importante, por ejemplo, el proyecto Quellaveco en Moquegua, que va a salir hacia el último trimestre de este año, que ha venido invirtiendo a lo largo del año. Son operaciones que ya venían planificadas con bastante antelación, inversiones que ya estaban siendo anticipadas, pero esto se acaba en el cuarto trimestre y una vez que acabe ello, en verdad no tenemos perspectivas de nuevos proyectos de igual magnitud en cartera, ¿no? Que sí, hay algunos, pero no es comparable con lo que se tenía, por ejemplo, en el 2013, cuando también hubo un periodo de altos precios de los metales y donde teníamos una cartera de proyectos mucho más rica, ¿no? Y ahora que los precios han empezado a bajar, entonces las perspectivas hacia el otro año incluso serían un poco más negativas. ¿Cuáles van a ser los sectores más afectados, Fernando, en este año? Mira, por un lado vemos que los sectores que venían creciendo inicialmente, sectores primarios como minería, me refiero, venían creciendo inicialmente después del fuerte impacto negativo que tuvo la pandemia. Ahora estos sectores más bien se han desacelerado, han parado, están con cifras negativas, ¿no? De hecho, minería ha sido bastante afectado por la creciente conflictividad social, la paralización de minas importantes como las Bambas, como en Apurímac, como Cuajón, en Moquegua, generó tasas de crecimiento negativas y esto impulsó también tasas de crecimiento negativas en sectores relacionados como por ejemplo manufactura, especialmente manufactura primaria, ¿no? Si bien ya se ha recuperado un poco, se estaría recuperando hacia junio, julio,
durante toda la primera parte del año y en realidad desde fines del año pasado venía con tasas negativas, ¿no? Más bien los que están creciendo ahora un poco más son los sectores relacionados con el consumo de las familias por el mismo hecho de la flexibilización de las medidas de restricción, ¿no? El hecho de que este año haya habido ya menores restricciones en el tema de movilidad, en el tema de aforos, ha permitido que el consumo se recupere, haya habido una menor demanda por parte de las familias. Sin embargo, nuevamente esto podría no ser sostenible porque este consumo de las familias se ha sostenido en parte por la mayor uso de estos fondos extraordinarios, por ejemplo, la liberación de fondos de AFP, la liberación de fondos de CTS, pero no por un mayor ingreso disponible de los trabajadores, no por un mayor nivel de salario, más bien los salarios han caído. Entonces, una vez que se acaban estos ahorros, que podemos llamarlo ahorros, de pronto no existe un mecanismo para seguir sosteniendo este nivel de consumo, ¿no? De hecho, el crédito también se estuvo recuperando, el crédito al consumo, pero ya vemos que podría empezar a recuperarse o a crecer cada vez a una menor tasa, sobre todo en un ciclo en el cual vemos que las tasas de interés están subiendo, ¿no? Lo cual hace más caro acceder al crédito. Entonces, también vemos que si bien el consumo ha crecido bien en el primer semestre, se desaceleraría hacia el segundo semestre debido a que las fuentes que lo hicieron crecer no son sostenibles en el tiempo, ¿no? No son mayores ingresos como tal, sino son liberación de fondos extraordinarios. Y en el año 2023, ¿cómo prevé el crecimiento en la inversión? ¿Tenemos inversión privada en crecimiento o vamos a seguir con los mismos niveles en 2022, así como marchan las cosas, Fernando? Bueno, desde el IPE prevemos más bien una caída de 3.1% de inversión privada para el año 2023. Eso sería catastrófico para el país, de lo que estamos previendo para el 22, que es menos 1.3%. ¿Qué significa una caída de 3%, Fernando, en términos reales para que nuestros oyentes más o menos entiendan, ¿no? ¿Cuál es el efecto de esta caída de un menos 3%? Lo que pasa es que la inversión privada es el motor del crecimiento de la economía. En general la inversión, pero la inversión privada representa el 80% de la inversión total en el país. Entonces, sin inversión privada no se puede sostener un ritmo de creación de empleos formales, por ejemplo, que puedan compensar el deterioro del mercado laboral que sucedió tras la pandemia y que hasta ahora no se logra recuperar, ¿no? Por ejemplo, algunas medidas del gobierno tratan de fortalecer el mercado laboral, pero solamente se enfocan en el mercado laboral formal. Ese grupo reducido de trabajadores que tiene acceso a beneficios, que tiene acceso a una AFP, a un sistema de pensiones, etcétera. Pero en la medida que se hace más restrictivo el acceso al mercado laboral formal, en realidad la gran mayoría de trabajadores, más del 70%, está en el mercado laboral informal. Entonces, sin inversión privada es muy difícil mantener un ritmo de creación de empleo formal, principalmente, y lo cual finalmente termina afectando a las familias, ¿no? Y ahora, sin empleo formal, sin un incremento de los ingresos, finalmente también hay un menor consumo, porque hay menos dinero que entra a las familias, entonces finalmente toda la economía empieza a deteriorarse, ¿no? Por eso también se prevé que en realidad la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto sería de 2.1%, ¿no? Es una tasa bastante baja, mucho menor a los niveles que hemos venido acostumbrados en los últimos 20 años, y que sería en realidad a esta tasa de crecimiento poder llegar a niveles como el PBI de Chile, por ejemplo, que es un país de ingresos altos, ¿no?, frente a nosotros, nos tomaría en realidad como unos 30 años aproximadamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que con esta tasa en realidad poder llegar a ser un país desarrollado, poder llegar a ser un país de altos ingresos, tomaría un tiempo muy extenso. Finalmente, Fernando, o sea, tú mencionabas hace unos momentos que sumado a la crisis internacional, también tenemos la inestabilidad política constante en el país, ¿no? Los sucesos que ocurren en el país día a día, ayer por ejemplo, ¿no?, la decisión de censurar a la presidenta del Congreso, ¿cómo afecta esto en los agentes económicos? ¿Cómo reaccionan los agentes económicos? Sí, en general toda la inestabilidad política que estamos experimentando en el último año, en realidad que ya venimos arrastrando desde hace varios periodos, afecta a la inversión privada, pero ahora esto se ha venido reflejando en un deterioro de la confianza empresarial inédito, porque nunca habíamos visto 16 meses seguidos de confianza negativa, de expectativa negativa en la economía. Entonces, evidentemente, si las personas, las empresas pequeñas, medianas, grandes, no creen que la economía va a ir bien en el corto, en el mediano plazo, piensan que de pronto van a tener menos ventas, piensan que de pronto el ambiente no da para invertir,
o no pueden garantizar que sus inversiones van a tener un resultado seguro, porque podemos pensar que quizás sí creen que va a ser rentable, pero de pronto la conflictividad social, de pronto el aspecto crispado económico, les hacen parar un poco estas inversiones. Finalmente son decisiones que van a afectar a la economía en su conjunto, ¿no? Entonces, este ambiente de incertidumbre no es bueno para las inversiones. Las inversiones necesitan estabilidad, necesitan predictibilidad y necesitan entender que vamos a cumplir ciertas reglas de juego, ¿no? Hay ciertas reglas que nosotros institucionalmente se proponen, pero si es que creemos que no van a cumplir, que no va a haber una adecuada seguridad ciudadana, que no se van a respetar las leyes en el Poder Judicial, si es que hay algún conflicto, etcétera, entonces finalmente eso frena las decisiones de inversión. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Eso unido ya a otros aspectos internacionales que también afectan, ¿no? Ahora el panorama internacional está siendo negativo, y esto también al Perú, como país abierto al mundo, país integrado, va a tener un efecto, ¿no? Entonces, finalmente lo que está actualmente en nuestras manos es el aspecto interno que nos está perjudicando, ¿no? Y aquí sí es muy importante poder dar señales claras de que ojalá haya un cambio en el rumbo político para poder tener una mayor estabilidad, ¿no?, por parte de las personas que toman las decisiones. Muchas gracias por esa didáctica explicación, Fernando González, ¿no? Un fuerte abrazo. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Muy amable. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.